Hola, Rodolfo, ya de nuevo aquí. Muy bien, ya estamos aquí esperando. Muy bien, nomás que acaban de llegar. ¿Cuántos son aquí, Mira, deben de llegar 3, 6, 8. Ok. 8 son los que deben llegar. Muy bien. Sí. Pues ahorita van 4. Ajá. Falta la mitad. Exacto. Bueno, ya llegó Liliana, pero no la veo aquí en el mosaico. Ya está aquí. Llegó también Alejandra Areni. Buenas tardes, buenas noches, bienvenida. Buenas noches.
Pues ya no más falta Guadalupe porque Iván dijo que no iba a asistir. Entonces yo creo que ya nos arrancamos, ¿no, Rodolfo? Sí, está bien. Sí, sí, porque Iván dijo que no iba a asistir y me imagino que te va a mandar algún mensaje para recuperar la semana entrante. Ok. A ver si se comunica. Bueno, perfecto. Que tiene problemas con su trabajo o algo así. Ah, ya. Está bien. Perfecto. Ajá, Bien. salen. Entonces, jóvenes, buenas tardes, buenas noches. Ya, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas ¿Leyeron su noches. práctica? Sí, la mandamos. ¿Sí la leyeron? Ah, Bien, entonces Sí. vamos a empezar. Esta práctica es una práctica realmente muy sencilla, pero que nos maneja muchos conceptos que son de los que necesitamos. Y es muy interesante. Si se fijan, la práctica se llama potencial normal. Entonces yo voy a empezar con eso para que me digan qué es el potencial normal. A ver, María Juárez, ¿alguna idea? Pues Sí. leí la práctica y entendí como cuando un electrodo se sometía en una solución que tenía como iones parecidos o los mismos iones. Entonces entendí que el potencial que se podía deducir de ahí era el que nos acaba. O algo así entendí. Ok, bueno, gracias. David, O es el de... perdón. no, sí, dime, síguele. O el que calculamos en todas las clases, el potencial es igual al potencial del que se reduce menos el que se oxida. Bueno, no, el potencial normal no. Ahorita vamos a verlo, gracias. David Elías, Yo aquí, profesor. ¿qué es el potencial normal? Bueno, yo entiendo por potencial normal que es en una solución, por ejemplo, aquí en la clase que vamos a trabajar con cobre y zinc, en ese caso el potencial normal, por ejemplo, del cobre es la diferencia que pasa del cobre 0 al cobre 2, que va a necesitar a través del potenciómetro la energía que necesita para poder hacer ese traspaso de electrones. Según yo entiendo que esa es la potencia normal. Ok, no, ese es el potencial, la diferencia de potencial, ese es el potencial, pero el normal, a ver, vamos a ver, gracias. Ramírez Martínez, sí, profe. ¿qué es el potencial normal? Pues yo lo que entiendo por potencial normal es como una medida de referencia que se tiene entre los electrodos, ¿no? Entre la energía que hay entre esos dos electrodos con respecto a la solución. ¿A qué te refieres con referencia? Pues tener como valores a partir de los cuales se tienen que medir. Por ejemplo, nos comentaba el profesor Wong que nuestro potencial de referencia sería el potencial que tiene la semireacción del hidrógeno, que es la que vale cero. Y de ahí, a partir de ahí, pues con las distintas semireacciones que se lleven a cabo, pues se puede llegar a una valoración respecto de la energía que produce la celda electrolítica, algo así. Ok, más o menos, por ahí va, más o menos, gracias. Janet Miguel Monroy, Mande, profesor. la misma pregunta, ¿qué es el potencial normal? Bueno, yo lo que entendí que era como la diferencia, bueno, del electrodo de un elemento, la diferencia de potencial. Por ejemplo, trabajamos con cobre y con zinc, o sea, los dos electrones que son de diferencia. Ajá. Yo a eso lo entendí, no sé si esté bien. No, ahorita lo checamos, gracias. Liliana, Hola, buenas noches. buenas noches. ¿Qué es el potencial normal, Liliana? Pues
yo creo que complementando un poco lo que dijeron los compañeros, también tengo entendido que aquí también es el contacto al metal con el electrolito y es cuando se puede hacer uno de los potenciales. Bueno, no, más, ese es el potencial. Pero ok, gracias. Ahorita checamos bien. Gracias. López Morales. Sí, estoy perfecto. Igual tenía como entendido que era la diferencia de potencial que le correspondía a la celda que se construye, pero creo que estoy equivocada. No, ese es un potencial, está bien. De hecho, que todos más o menos tienen la idea del potencial. Es la diferencia del potencial de cualquiera, es la diferencia de potencial entre dos electrodos. Sí, estamos de acuerdo. Cuando hablamos de normal, hablamos de un estándar, como lo decía Ramírez Martínez, si no me equivoco. Pero por ahí mencionaron también que el doctor Kuhn les habló de hidrógeno. Sí, el potencial normal es el que miden contra un electrodo de referencia, de valor conocido, que no cambia uno de los electrodos y el otro es el electrodo al que ustedes quieren medir el potencial normal. Y otra característica es que esa condición es estándar, como dijo también allí José, me parece que fue José Ramírez, que es una atmósfera de presión, 298 Kelvin, y una molaridad y la concentración de la solución también, que tiene que ser 1 molar, ¿sí? Es decir, van a poner un sistema de una celda galvánica en la cual un electrodo es el electrodo de la sustancia que ustedes están manejando. En el caso que tenemos ahorita es el cobre o el zinc, y en el otro electrodo es el electrodo de referencia. En nuestro caso vamos a usar cloruro de plata con electrolito de cloruro de plata. Ahí mencionaron algo que es interesante, que es correcto, que para hacer esto tenemos el metal, ion metal. La solución es del mismo metal que el electrodo en los dos casos. ¿Sale? ¿Sí vamos bien? Ese es el potencial normal, el que medimos contra un electrodo de referencia a condiciones estándar. Bien, ahora bien, si su práctica menciona desde un principio que van a usar un método potenciométrico, ¿sí estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Sí? Así dice la práctica. Sí, ¿qué es el método potenciométrico? Cuando vemos la variación a través del No, electroquímicamente, ¿qué fue el método potenciométrico? La medición de la diferencia de potencial entre los dos electrodos, ¿no, profe? Exactamente, es la diferencia de potencial medida entre dos electrodos, ese es el método potenciométrico. ¿Sí? Ahorita yo les mencioné que lo que estábamos haciendo era una celda galvánica. ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué características tiene? ¿Qué es una celda galvánica? ¿Qué características tiene? A ver, jóvenes. No sé si meramente sea algo, pero dentro de ahorita que estábamos hablando del potencial de estándar de cada solución, al final cuando teníamos nuestros resultados, siempre nuestro potencial de celda iba a ser negativo. Y según yo, una celda galvánica siempre tiende por ese lado, ¿no? No va por ahí. No. ¿Se acuerdan que hay dos tipos de celdas? Eso es de lo básico. Cuando empezamos a ver electroquímica, nos hablan que hay dos tipos de celdas. ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo se llaman? Una es galvánica y la otra es electroquímica. Exactamente. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos? Aparte del nombre. La diferencia de potencial que nos dan.
La espontaneidad de las reacciones, o profe. en la carga que tiene de ánodo del cátodo. De alguna manera, perdón, sí, la espontaneidad de la reacción, es decir, una me da electricidad y a la otra le doy yo electricidad. La celda galvánica, ¿qué es lo que hace? Genera energía a partir de la oxidación y reducción de las especies, ¿no, profe? Exactamente, genera energía. ¿Sí? Una celda galvánica me va a generar energía. Y esa es la que yo utilizo para hacer cualquier aplicación de tipo electroquímico, para sacar energía del sistema, para prender un foquito, lo que sea. Pero eso es una celda galvánica. Y bien, es una celda, eso es lo que van a hacer en su práctica con una celda galvánica, y van a determinar potenciales normales y el potencial de lo que se conoce como la celda de Daniel. ¿Cómo es la celda de Daniel? También eso lo vieron en la práctica ahorita, y vieron la figurita. Profe, ¿se refiere a cómo es dentro de las como componentes de la celda? Físicamente sí, ¿cómo es la celda? ¿Qué es lo que lleva? Los electrodos están, pues tienen los electrodos, según la imagen, están separados. Cada uno está en un vaso y están conectados por un puente salino. Exactamente, y también tienen su cablecito para conectar los dos electrodos, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Y específicamente el cable que los conecta y el puente salino que los conecta entre sí. Exactamente, esa es la celda de Daniel, que es la que vamos a hacer en esta práctica. ¿Vale? ¿Se fijan cómo prácticamente todo lo que estamos hablando son prácticamente son conceptos que tenemos que hemos visto durante todo prácticamente su curso? Bueno, los han visto en la teoría. Y lo que van a hacer es determinar el potencial de una celda de Daniel. Para eso, ¿qué van a utilizar? Una ecuación que también ya conocen, la ecuación de Nernst. ¿Sale? ¿Sí va bien? Sí, claro. ¿Cuáles los fundamentos de la ecuación de Nernst? ¿Cuál es su base? ¿De qué sale? ¿Por dónde? ¿Qué es? ¿Cuáles son los conceptos básicos para sacar la ecuación de Nernst? Pues que todo tiene que estar en concentraciones estándar, como usted ya había mencionado, ¿no? A una atmósfera, la temperatura de 298. Bueno, no, esa es una parte, pero la ecuación de Nernst no va a una temperatura. No, o sea, pero se ocupa condiciones estándar que no se llevan de manera espontánea, esto igual. Según yo lo había entendido del profesor. Bueno, ok. Pero la ecuación de Nernst, para obtener la ecuación de Nernst, para sacar el resultado, se basó en termodinámica. ¿En qué? ¿Se acuerdan? ¿La energía libre de Gibbs? La energía libre de Gibbs aplicada al equilibrio químico. ¿Vale? Por eso sale la delta G y sale el logaritmo natural de K. ¿Sí se acuerdan? Eso fue parte de su teoría para que llegaran a la ecuación. Esa ecuación de Nernst les dice que la energía de la celda, el potencial de la celda es el potencial estándar menos un término de la N entre RT, logaritmo natural de Q. ¿Sí va bien? Bueno. Sí, profe. Sí, donde Q era de las coeficientes de actividad de las diferentes sustancias. Y esa ecuación es la que van a utilizar en este caso para hacer sus cálculos. ¿Ok? Finalmente ya lo comenté, pero me gustaría que me recordaran qué fue un electrodo de referencia.
pues un electrodo donde se conocen pues sus parámetros, ¿no? Como la concentración, y sobre todo, ay, ¿cómo lo puedo decir? Déjeme acordarme, es que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Viene, ven, sácalo. Conoce su voltaje o su potencial. Sí, se conoce su potencial y ese no varía, ¿no? Para poder medir el otro. Exactamente. Ustedes mencionaron que el doctor Kwong les habló del electrodo de hidrógeno. Esa es la referencia por definición. Su potencial vale 0. Pero como no, muchas veces no se tiene ese, hay otro tipo de electrodos de referencia. Y aquí mencionan en la práctica 2 el de calomel y el de plata. En la práctica van a ver que usamos un electrodo de plata que no vale 0 su potencial, pero tenemos el potencial y es fijo, está definido. No cambia, es un electrodo que es perfectamente estable y ese valor está fijo, entonces ya con eso podemos determinar los potenciales normales. ¿Sale? ¿Sí va bien? Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Parece que no, pues. ¿No? Parece que no, creo que estaba un poquito más claro que la vez pasada, profe. Perfecto. Daniela, ¿quieres comentar algo? Bueno, vamos a ver el video. Yo lo bajé, voy a ver si lo puedo poner. Les puse ya en el chat la liga para que lo bajen por si cuando yo lo ponga no se oye. Alguien me haga el favor de presentarlo, ¿sale? Sí, profe. Bueno, a ver, voy a intentarlo. Ustedes me dicen qué tal. Perfecto. ¿Por qué no se ve? ¿Sí ven? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, ahora vamos a ver si se oye, porque normalmente lo que me pasa es que no se oye. A ver, ahorita me dicen si se oye. ¿Sí escuchan algo o no? No se escucha. No. No se oye. Ok, entonces no me funciona. Entonces, no sé si alguien puede hacerme un favor de presentarlo porque este problema siempre lo tenemos, que no se escucha. Sí, No sé si alguno yo. pueda. A ver, vamos a ver si contigo sí. Sí. Gracias. Sí, permítame. Ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí, ya se se ve. ve. Eso es. Y sí se escucha. Escucha, pero no se ve. Buenas tardes, jóvenes. Estamos aquí en el Laboratorio de Electroquímica para ver el desarrollo experimental de la práctica número 4, potencial normal. El potencial normal es muy importante en electroquímica ya que nos da una base de referencia para nosotros poder medir los potenciales de diferentes compuestos o diferentes soluciones. Aquí nosotros vamos a hacer un experimento en el que necesitamos un multímetro para medir la diferencia de potencial. Vamos a usar un electrodo de referencia. Aquí nosotros podemos observar el potencial que tiene la referencia. Vamos a usar una solución de sulfato de cobre 0.01 molar, una solución de sulfato de zinc 0.01 molar. Vamos a usar también dos electrodos, uno de zinc para la solución de zinc y uno de cobre
para la solución de cobre. Es muy importante que no se nos olvide usar siempre nuestro puente salino para que haya conductividad entre los electrodos. Como nosotros estamos en celda galvánica, nuestro potencial siempre va a ser positivo, para que nosotros también identifiquemos ánodo y cátodo. En este caso, el cátodo es positivo, entonces si nosotros lo tenemos conectado en el caimán rojo, quiere decir que es nuestro cátodo, y el que está en la polaridad negativa o en el caimán negro va a ser el negativo, que va a ser nuestro ánodo, siempre y cuando el potencial que nos refleje el voltímetro sea positivo. Entonces vamos a empezar con la solución de cobre. Es muy importante tener mucho cuidado con el manejo de nuestro electrodo de referencia, tenerlo en una solución de KCl para que no tenga contaminación. Ponemos nuestro puente salino y vamos a empezar con el electrodo de cobre para medir la diferencia de potencial. Lo sumergimos con mucho cuidado que no toque el caimán las soluciones. Prendemos en milivoltios porque vamos a tener una diferencia de potencial bajo y aquí lo vemos. Tenemos 41.1 milivoltios, ¿sí? Ese es el potencial que nosotros vamos a apuntar. Por favor, anótenlo, es positivo, entonces es correcto. Aquí vemos que el electrodo de cobre, qué polaridad tiene y qué electrodo es, dependiendo cómo esté conectado nuestro multímetro, entonces estamos correctos. Ahora vamos a hacer el cambio a la solución de zinc. Apagamos nuestro multímetro, ponemos la solución de zinc, enjuagamos siempre para que no tengamos contaminación. Por favor, hay que tener mucho cuidado siempre en esa parte, cuidar nuestras soluciones para no contaminarlas. Quitamos el de cobre, ponemos el de zinc y cambiamos el electrodo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí que ya lo toqué. Igual tengan cuidado de que no toque la solución del caimán y nosotros medimos en voltios. Ahí vemos que el potencial es negativo. Entonces, ¿qué significa? No estamos, que nosotros decimos que es la polaridad positiva, que sería nuestro cátodo, quiere decir que no es. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nosotros nuestros sistemas. El negro, que va a ser el negativo, lo vamos a poner en nuestro electrodo y el electrodo de referencia lo vamos a poner en nuestro caimán rojo. Ahora sí, volvemos a medir nuestro potencial y ahí vemos que ya da positivo. Entonces, este es el potencial que vamos a tomar, 1.002, ¿verdad? Para la diferencia de potencial entre el electrodo de referencia. Este está en voltios, acuérdense, el de cobre nos dio milivoltios. Este es 1.01 o 1.009, la diferencia de potencial. Ahora vamos a hacer la celda completa. Nosotros debemos de tener mucho cuidado en el manejo de nuestro sistema. Vamos a volver a enjuagar para que no haya contaminación de las soluciones, por favor. Ponemos la de cobre y vamos a medir la celda completa, ¿sí? Entonces aquí desconectamos ponemos nuestros electrodos de cobre y de zinc y vamos a medir nuestra diferencia de potencial, ¿sí? Tener cuidado de que el caimán no toque la solución. Y ahí tenemos es positivo. Entonces vean las conexiones que tenemos. El zinc está en nuestro electrodo negativo. Tienen ustedes que identificar cuál es el electrodo que tenemos y el cobre está en nuestra polaridad positiva. Así que ahí ustedes pueden identificar cuál es el ánodo, cuál es el cátodo y nuestra diferencia de potencial está en 1.055. Ya con estos datos ustedes pueden sacar sus conclusiones y hacer sus cálculos que les explicarán. Eso es todo en la parte experimental. Extraemos nuestros electrodos, los enjuagamos de manera adecuada y dejamos mesa y todo limpio, jóvenes. Eso es la parte experimental de la práctica 4. Muchas gracias.
Gracias. Como pueden observar como pueden observar, la práctica es muy sencillita, son 3 experimentos sumamente sencillitos, se miden potenciales, media celda de cobre, media celda de zinc, y la celda completa, cobre-zinc, y hay que sacar los resultados con la ecuación de Nernst. ¿Qué notaron dentro del aspecto práctico de ahí en el video? ¿Algún detalle que hayan visto? La manipulación, ¿no, profe? De los electrodos directamente con la piel, ¿no? Exactamente, volvemos a lo que hemos comentado en varias de las prácticas, que no hay uso de guantes. Toman los electrodos con las manos, lo cual puede provocar que se ensucien un poco. Ya ven que si leen las prácticas que siempre dicen que hay que lijarlos y limpiarlos muy bien. Y la otra, no sé si se fijaron, pero cuando agarran el electrodo de zinc después de haberlo metido, que lo va a cambiar porque le dio negativo, incluso llega a medio tocar la solución, lo cual es peligroso. Eso es un error bastante grande que no es bueno que repitamos. Ojalá cuando digamos hacer prácticas no lo tengamos que hacer así. Y así hay otro detalle que me hicieron ver hace ratito, algo que le faltó a la profesora. Hay un dato que no nos dio y que usan en la ecuación de Nernst. A ver. ¿El coeficiente de actividad del ion metálico, profe? ¿O ese se tiene que determinar? No, los coeficientes de actividad vienen en la práctica. Ah, ok. Ahí vienen los datos ya. Hay otro parámetro que está afuera no en el logaritmo, sino afuera. ¿No será la temperatura? Exactamente, no nos da la temperatura. Y esa es la característica. Con la ecuación de Nernst encontramos la diferencia de potencial a condiciones que no son estándar. Entonces tenemos que afectarlo por la temperatura. Y en este caso no nos la proporcionan. Entonces, para nuestros propósitos de la práctica, vamos a considerar, en este caso, 22 grados centígrados de temperatura. Apúntenla y los datos, bueno, ya los vieron en la práctica, les dan los datos, lo pueden volver a ver y checarle cuánto dan los parámetros que son para hacer los cálculos de su práctica. ¿Algún comentario, Daniel? Pues solamente preguntar si llegó de casualidad o se comunicó Guadalupe Padilla Carrillo, porque no la veo aquí en el... Le mandé WhatsApp, profe, pero no me contestó. Ah, vaya. Uy. Bueno, entonces tiene falta en esta práctica. Tiene falta. Le dicen que la semana entrante, sí. Sí, yo le comunico que se comunique con ustedes para ver cómo puede hacer la reposición. Sí, la semana entrante hay reposición de práctica, pero necesita comunicarse particularmente con el profesor Rodolfo, conmigo para hacer esta práctica, para darle la reposición, pero necesita justificar por qué no asistió. Exacto. Y que sea creíble además. Oigan, y del equipo 1, sí, le pediría de favor que me manden su reporte porque no ha llegado aún. No se les va a olvidar mandarme su reporte de la práctica 3. Profesor, yo ya lo he enviado. Fue quien me encargó. Bueno, ahorita lo checo para reenviárselo, pero ya se le había enviado. La de la semana pasada, ¿no? Sí. Pero ya se le había enviado. Esta semana. La que me tienen que mandar esta semana que vimos la semana pasada. Sí, exactamente. Sí. Sí, a mi correo jmestrada@ipn.mx. Sí. jmestrada. Lo checo porque sí se lo había enviado. Bueno, es que no la vi. Hasta antes de que iniciara la sesión, no la estaba yo viendo.
Ok, sí, igual ahorita lo checo y si no, pues ahorita se la Por reenvío. eso les hago la... Muchas gracias, Liliana, qué amable. Gracias a usted, Bueno, profesor. ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna aclaración? Buena pregunta de la práctica. Sí. Estamos para servirles nosotros. Todos nosotros estamos para servirles a Les ustedes. podemos emplear las dudas. Lástima que sea aquí siempre por vía remota todavía, pero se me hace que en agosto ya regresamos, ¿eh? Es probable que sí, ¿eh? Sí, profe. Sí, ya como ya están vacunando al sector educativo, Sí. pues entonces, y creen que a los jóvenes no les pega el coronavirus, o si les pega no les da muy fuerte, pues a lo mejor sí ya regresamos a presencial. Oiga, profe, y respecto a eso, Ajá. ¿le han dicho o sabe más o menos si el rumor es que vamos a regresar full presencial o va a ser como híbrido, como tenían pensado? Yo creo que va a ser escalonado. No creo que sea así como habitualmente lo hacemos allá, pero nosotros, el personal, sí creo que vamos a tener que estar presentes para atenderlos. Sin embargo, no lo sé, pero ya ven que se ha comentado de que las autoridades educativas deben verificar que todo esté acondicionado para poderles dar el mejor servicio a ustedes. Eso significa checar laboratorios, existencia de reactivos, que las instalaciones eléctricas, mecánicas y de todo estén funcionando correctamente. Eso de entrada. Y la otra es, sería una buena precaución, no lo sé si lo vayan a adoptar las autoridades educativas y las de salud, que deben estar coordinadas, de que no asistan todos de golpe, sino tal vez media semana unos y las otras clases los otros, así, mitad y mitad, para que no estén muy cerquita entre ustedes, para que guarden una distancia que asegure que no haya transferencia de virus entre ustedes. Lo que no van a poder garantizar es que no haya transferencia de saliva entre algunos de ustedes, pero eso no creo que lo puedan. Ay, profe, me hizo la noche, de verdad. Yo fíjese. Profe, ¿cómo cree eso? ¿Cómo no? Pues sí, sí, ya se ve, nomás se voltea uno y ya, ¿no? Yo lo que veo bueno, no sé cómo le van a hacer para controlar eso, ¿no? Pero yo lo muy difícil, sí creo que es la intención de la autoridad. Que sea medio presencial, híbrido es muy complicado, porque ¿cómo van a definir qué clase en un día? Si por ejemplo tienes una clase que es en tu casa y la siguiente es presencial, pues no vas a volar, ¿no? O sea, no se me hace muy fácil. No se me hace sencillo. En una primaria sí, porque es el mismo maestro. Entonces un día les da clase y un día no. Exacto. Pero aquí, si los laboratorios van a ser presenciales, por ejemplo, es una idea, y las teorías no, pues entonces tiene que, no sé cómo se le puede hacer para que vayan al laboratorio y luego corran a su casa para hacer la que no es presencial, ¿no? Exacto. Sinceramente yo sí lo veo muy complicado. Yo creo que si nos ponen a dar clase ya va a ser en general que sean en la escuela. Quizá los profesores que tenemos más de 60 años y que nos dicen que nos quedemos en casa, se haga presencial, pero que ustedes estén en la escuela. Pero no lo sé, ¿no? No se me hace sencillo. Es todo un reto el acomodar el híbrido. No, fíjate, Rodolfo, se me hace que lo de la justificación de la edad no va a ser posible. ¿Sabes por qué? Porque las autoridades están asegurando de que todo ese personal sí esté vacunado con 2 dosis o 1 dosis, depende del origen de la vacuna, ¿no? Sí, pero se me hace que por ahí no va a ser. Más pero bien, fíjate, te voy a platicar que en los centros de trabajo, sí están empezando que van a empezar la gente escalonada, y los que tienen enfermedades crónicas y mayores de 60 van a seguir trabajo en casa, aún cuando estás vacunado. Entonces no sé si van a manejar lo mismo. Yo ya estoy vacunado. Sí, pues ya digo, chamaco, bueno. No soy. Daniel, no me quemes. Ya en el fin no va a ser tan mi inspector. Pero yo creo que es más fácil y a lo mejor lo más prudente es que sea regreso total, ¿no? Para todos.
En vez de estar pensando Yo en que creo que unos sí, en clase, se me otros hace no. que sí va Yo a ser creo así. que es lo más sano, pero tienen que asegurarse que todo esté, como dice Daniel, la escuela esté adecuada para que se pueda hacer. Esa es la parte interesante. Ya veremos qué pasa de aquí a agosto. Ahora para ¿Y agosto creen que la empieza escuela el esté semestre. adecuada ya, profe? ¿Perdón? ¿Creen que la escuela ya esté adecuada para agosto para regresar? Yo creo que sí, no creo que esté tan mal la escuela. Yo creo que está bastante bien. Nada más checar que la infraestructura, lo que no se está usando, que se puede deteriorar, pues se revise. Pero yo creo que el problema no es la escuela, sino todo el resto, ¿no? Que la gente siga respetando ciertas cosas, que haya conciencia de la gente de que, aunque estamos en la escuela, tenemos que seguir respetando ciertas características. Hubieran dejado Eso los sí. gallineros, profe. Sí, por ejemplo. Pero no sé. Ahí se iban todos los que tenían COVID a tomar clase en el gallinero encerrados. Podría ser. Bueno, No, esa lo es que una sí opción. les puedo asegurar es que la autoridad va a garantizar que los checadores funcionen. Todo Eso lo demás, segurito. no, pero que el checador funcione así. Van a ver si no. Perfectamente. Sí, eso también estoy de acuerdo. En fin, a ver qué pasa. Mientras no nos manden a la Guardia Nacional, todo está bien. No, ese sí, mejor no. Así que estamos bien. Esperemos que no empiecen con cosas. Pues muy bien. A ver, A ver ¿qué se tal. les ocurre? Bueno, muy bien, jóvenes, pues si no tienen ninguna otra duda, muchas gracias por su atención. Espero que les funcione todo esto y que hayan sacado algo de provecho de esta práctica. Y nos vemos dentro de 2 semanas. La próxima semana es para prácticas de reposición. Con la de pilas de combustible, es que van leyendo, por favor. Van leyéndola y no tiene mucho chiste esa práctica, ¿eh? Pero bueno, no estaría mal que le fueran leyendo, porque como no hay pilas de combustible en el comercio así habitual, pues normalmente uno no sabe a lo que se refiere eso, ¿no? Así es. Sí, esa práctica es muy sí bonita. le den una buena leidita y que pues sí que discuta con el profesor Wong acerca de lo que se tratan las pilas de combustible, ¿no? Nada más detalle para que tengan ese avance, dijéramos, de discusión de la temática. Entonces hasta el 4 de mayo, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, es hasta dentro de 15 días, pero la semana entrante, quienes no hayan asistido deben de... Vaya, por ejemplo, aquí tengo que no asistió en la práctica número 3, David Elías, precisamente, que ahorita está presente, y en esta práctica está faltando Guadalupe Padilla. Profesor, así es, una en la práctica 3, pues David se tendría que poner de acuerdo. Tendría que ser la misma sesión, ¿ves? De aquí a una semana, de todas maneras va a abrir el Meet, nada más que ahí asiste en la práctica para reponer la 3, asiste David. Ok. Igual la profesor, próxima semana, en la sección, en esta misma sesión, asiste Guadalupe Padilla y tiene que reponer la 4, porque no está asistiendo. 4 conmigo, sí. Pero previa justificación y que sea creíble, ¿eh? Sí. Sí, por favor, no vayan a matar a su perro, a su gato, ni nada, que son los culpables. No hace falta. Sí, profe. Pero sí que justifiquen. Mande. De hecho, comentando eso, yo la semana pasada que no pude faltar, en el Inter le mandé un mensaje al profesor Rodolfo y posteriormente él me comentó que me tenía que comunicar con usted para la reposición de la práctica, ¿no? Y le mandé un correo. No. Bueno. Espero que le haya llegado y que mejor no lo ha leído. Y más que nada la cuestión era para ver si sí le llegó al correo y quería ver si tenía el correcto, porque sí me traté de comunicar ese mismo día con usted. Y como ya no vi respuesta de su correo, ahorita nada más para confirmar si el correo que yo tengo está bien. Es uno que dice jmestrada@ipn.mx. Es nomás JM Estrada G, no JME. JM Estrada G. Estrada G, ok. Ajá. Bueno, me tendría que comunicar con usted, profe. Digo, ya le mandé un correo y
Sí, No y ahí me está en respondió, el correo pero de justificación de la falta. sí, yo le mandé el correo. No sé si lo pueda ver ahorita más adelante y ya me lo responda. Bueno, pues sí. Ajá. De hecho, ahí tiene la fecha, desde el 20 de abril. Bueno, ahorita lo checo rápido. Ok, profesor. Está bien. Ya cualquier cosa ya Ahorita me comunico con usted. a ver si me llegó y si no, me comunico, ¿no? Ok, De que profesor. sí me llegó, no me llegó, pero hay que justificarla, David. Sí. Bueno, claro. Bueno, Muy bien. pues muchas gracias, jóvenes. Nos vemos dentro de 15 días. La práctica esta me la entregan me la mandan la próxima semana de todos modos. Por favor. Ok, profe. ¿Vale? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cuídense mucho. Estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Sí, profesor. Muchas gracias. Sí. Nada. ¿Qué pasó? Podría, ya la reenvié según yo, pero si le llega a enviar, si le llegó mi práctica, por favor. Bueno, la práctica de todas. A ver, otra La vez. práctica de ustedes me había llegado hasta antes de iniciar esta sesión. Ahorita no la he podido checar porque estoy en esta reunión. Ok, avisan otro por correo, que nos llega la práctica o no. Bueno, está bien, sí, como. Vale, muchísimas gracias. Sí, ahorita si no me llegó, ahí mando un mensajito, claro. Vale, pues. Bueno. Gracias. Vamos, profe. Gracias, nos vemos. Hasta luego, que estén muy bien. Buenas noches.